En este video estudiaremos la función exponencial y logarítmica, para lo cual debemos repasar los conceptos de potencias y de logaritmos. Aquí he escrito un resumen. Una potencia consistía en una base y un exponente, que significaba que la base se multiplica la cantidad de veces que diga el exponente, en este caso b veces. Y tenía un conjunto de propiedades infinitas, pero yo he anotado las propiedades más comunes de utilizar. Un número elevado a 0 es 1, un número elevado a 1 es el mismo número. Esta se llama potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Aquí es la misma propiedad, pero cuando tenemos más potencias, resulta a elevado a b por e por b elevado a c por e. Si es división, hacemos lo mismo, a elevado a b por e partido en b elevado a c por e. No olvidar que estas propiedades también se pueden aplicar de manera inversa, es decir, de aquí hacia allá. Todas. Y en general en cualquier materia. La propiedad siguiente es muy importante y a las personas suele olvidárseles. Un número fraccionario elevado a un exponente negativo, invertimos ese número y el exponente le cambiamos su signo. Las dos últimas son las más famosas, que corresponden a potencias de igual base. Igual base. Y era multiplicación de potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Y división de potencias de igual base, se conserva la base y se restan las exponentes. El de arriba menos el de abajo. Veamos un ejemplo. De esta propiedad. Nos piden calcular 2 a la menos 3. Nosotros pensaremos lo siguiente: 2 es lo mismo que 2 partido en 1. ¿Por qué hago eso? Porque la propiedad exige que sea un número fraccionario. Luego lo invertimos y resulta 1 partido en 2 elevado a menos 3. Aplico ahora la propiedad esa y digo 1 está elevado a un 1 invisible según la propiedad 2. Por lo tanto queda menos 3 por 1, menos 3. Y 2 elevado a menos 3. 1 elevado a cualquier cosa siempre será 1. Aquí he cometido un error. ¿Cuál es ese, estimados alumnos? Que al invertir esta fracción cambia el signo del exponente. Y eso queda 8. 1 octavo. Es decir, 2 elevado a menos 3 es 1 octavo. Quiero hacer otro ejemplo de esta propiedad que también he visto alguna confusión. Ejemplo. Nos dicen 1/3 elevado a menos 3 dividido por 1/3 elevado a menos 5. Estamos en división de potencias de igual base. Y dice, conservo la base y resto los exponentes. S menos S. Menos 3 menos S. Menos 5. Ese menos corresponde a la ley. En cambio, ese menos corresponde al número. Y queda menos 3 más 5, que es 2. Y eso es 1/9. Ahora, este repaso es útil porque cuando hacemos la función exponencial, nosotros necesitamos saber todas estas cosas y haber desarrollado cierta habilidad.
La habilidad en matemáticas solo se consigue haciendo muchos ejercicios. Una función exponencial, por ejemplo, la escribiremos así: es f de x igual a 2 elevado a x. Ahí tenemos una función exponencial. Y podremos hacer, recuerden que a la f de x también se le llama y, es decir, puedo escribir y igual 2 elevado a x. Y podemos hacer una tabla de valores y hacer el gráfico cartesiano correspondiente. Por ejemplo, cuando x es 0, queda y igual a 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 es 1. 0 con 1. Sería este punto de aquí. Cuando x es 1, resulta 2 elevado a 1, que es 2. 1 con 2. Ahí. Cuando x es 2, queda 2 elevado a 2, que es 4. 2 con 4. 1, 2, 3, 4. Ahí. Cuando x es 3, queda 2 elevado a 3, que es 8. Observen el crecimiento exponencial. 4, 5, 6, 7, 8. Cuando x es 4, queda 2 elevado a 4, 16. ¿Se fijan? Y ya me salgo de la escala. ¿Qué sucede para valores negativos de x? Veamos, examinemos alguno. Por ejemplo, menos 1. Queda 2 elevado a menos 1. Ocupo esta propiedad. 2 elevado a menos 1 es un medio, es decir, 0,5. Aquí. X menos 2. 2 elevado a menos 2 es un cuarto. Es decir, aquí, etcétera. Y ya puedo construir la curva. Lo importante de las funciones es saber cuál es su forma. Y en este caso es así. Exponencial. ¿Ven? Eso significa un crecimiento exponencial. En un principio, variaciones iguales dan origen a variaciones pequeñas. Pero después, la misma variación da origen a una gran variación, y así va a ser en el futuro. Si hago por acá una misma variación, la variación en el eje Y va a ser mayor. Eso ocurre, por ejemplo, en las explosiones demográficas de los animales. Si ustedes parten con 2 gatos, macho y hembra, al cabo de 1 año o 2 años tendrán 100 gatos. Por eso se transforman en una plaga todas las mascotas que no se cuidan. Tienen un crecimiento exponencial. ¿Para qué hablar de las ratas, de los roedores, de los conejos, etcétera? La población tiende a aumentar de manera exponencial. Esto se llama exponencial creciente, porque la curva cada vez es más grande, crece. Si queremos hacer una función exponencial decreciente, nosotros, por ejemplo, tendríamos que ver
esta hay que investigar aquí. Esta, por ejemplo, veamos esta, estudiémosla, x, y hacemos el mismo estudio. Si x es 0, queda 1, 0, 1. Si x es 1, resulta un medio. Voy a poner este 1 más arriba, ahí. x0, x1, aquí será un medio, ahí. Si x es 2, queda un cuarto, aquí. Si x es 3, resulta un octavo, etcétera. Ya vamos viendo su forma. Pero tengo una sola duda. ¿Qué pasa para el lado de las x negativas? Por ejemplo, démonos menos 1. Menos 1 resultaría 2. Ya tenemos un crecimiento exponencial pronunciado acá. Es decir, la curva sería así. Esta curva, ¿ustedes piensan que pasará hacia abajo de la x en algún momento? Jamás. Se dice que es asíntota. Se acerca infinitamente a x. Casi lo toca, pero nunca llega a tocarlo. Asíntota. Se dice que corta el eje x en el infinito, es decir, nunca. Ahí tenemos un ejemplo de una función exponencial decreciente. ¿Qué ocurre si a la función exponencial le anteponemos un menos adelante? Así. Veamos. Hagamos una pequeña tabla de valores. Si x es 0, ¿cuánto queda? Menos 1. Si x es 1, menos 2. Si x es 2, menos 4. ¿Vemos algún valor negativo? Menos 1. Resulta menos un medio. Menos 2. Menos un cuarto, etcétera. Es decir, 0 con menos 1, aquí. 1 con menos 2, aquí. 2 con menos 4, menos 2, menos 3, menos 4, aquí. Menos 1 con menos un medio, aquí. Menos 2 con menos un cuarto, aquí, etcétera. Es decir, resultaría así. Y sería asíntota ahora en esta zona. Pues bien, tenemos, aparte de la función exponencial, la función logarítmica, entre otras funciones importantes. De la misma manera debemos estudiar lo que eran los logaritmos y sus propiedades. Yo les sugiero que repasen más de lo que yo hago en este video. Y tenemos la definición de logaritmo, que era logaritmo base a de b igual a c, es equivalente a b igual a elevado a c. Esto nos da una manera de entender la notación logarítmica. Logaritmo de 2 de 16 igual a x, igual a x.
Esto podemos entenderlo así, de acuerdo a la definición de logaritmo. 2 elevado a ¿qué número me da 16? Es decir, podemos escribirlo como potencia así. 16 es igual a 2 elevado a x. Esto es lo mismo. 2 elevado a ¿qué número me da 16? ¿Se fijan? Y ese número tiene que ser 4. 4. Hay algunos logaritmos muy sencillos de calcular. Ahora, cuando la base es 10, no se anota. Por ejemplo, logaritmo de 100. X. En este caso, cuando no vean la base escrita, supondremos que es base 10. Pero la pensaremos exactamente igual que en el ejercicio anterior. Pensaremos 10 elevado a ¿qué número me da 100? 2. Logaritmo de 100 es 2. No todos los logaritmos son así de sencillos de calcular, porque hay algunos logaritmos cuyo resultado puede ser un número decimal, o por ejemplo nos dan bases extrañas, logaritmo base raíz de 3, por ejemplo, de 81x. Entonces en este caso tenemos que usar un tratamiento un poquito más largo. Por ejemplo, raíz de 81 debe ser igual a raíz de 3 elevado a un número. Y trabajaremos así. 81 es lo mismo que 3 elevado a 4. Raíz de 3 es lo mismo que 3 elevado a un medio, y todo eso elevado a x. He hecho esto para que las bases queden iguales a ambos lados. Y resulta 3 elevado a 4 igual a 3 elevado a x medios. Cuando logramos que las bases queden iguales, entonces los exponentes deben ser iguales. El 2 está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Se fijan? Hay algunos ejercicios que deberemos aplicar nuestros conocimientos de potencias y nuestros conocimientos matemáticos anteriores. Además, tenemos propiedades para calcular logaritmos. Las propiedades nos ayudan mucho. Por ejemplo, la propiedad 1. Por ejemplo, veamos este logaritmo. Logaritmo base 2 de 16. Si yo quiero aplicar la propiedad 1, debo escribirlo de adentro como una potencia. Es decir, logaritmo base 2 de 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 es 16. Y ahora sí puedo aplicar la propiedad 1. Ese 4 pasa multiplicando al logaritmo. Y la verdad que está muy fácil ahora. Logaritmo base de 2 es 1. 4 por 1, 4. ¿Por qué logaritmo base 2 de 2 es 1? Porque 2 elevado a 1 es 2. Y nos da el mismo valor que antes. Eso significa que los logaritmos los puedo calcular de distintas maneras. Si hago el mismo proceso para calcular logaritmo de 100, el mismo proceso da 2, verifíquelo en sus cuadernos, hágalo. Ahora, para calcular logaritmo también podría emplear la propiedad 2. Dice logaritmo base A de B por C se transforma en dos logaritmos. Logaritmo base A de B más logaritmo base A de C. Y, por ejemplo, ese, podemos decir logaritmo base 2 de 16. Pero 16 lo voy a escribir así, como una multiplicación. 2 por 2 por 2 por 2. Y ahora sí puedo aplicar la propiedad 2, porque tengo una multiplicación.
y escribiría logaritmo base 2 de 2 más logaritmo base 2 de 2 más logaritmo base 2 de 2 más logaritmo base 2 de 2. 4 veces. Ya vimos que ese es 1, ese es 1, ese es 1, ese es 1, 1 más 1 más 1 más 1, 4. 4. También resulta, si hago el mismo proceso para logaritmo de 100, hago el mismo proceso, dará 2. Háganlo en su cuaderno, salga de la duda. Y bueno, la propiedad 3 me permite calcular logaritmos cuando hay una división. Por ejemplo, logaritmo base 3 de 9 tercios. Yo sé que es muy fácil, pero es un ejemplo. Y podremos escribir lo siguiente: logaritmo base 3 de 9 menos logaritmo base 3 de 3. ¿Cuánto es logaritmo base 3 de 9? 2. ¿Por qué? Porque 3 elevado a 2 es 9. ¿Cuánto es logaritmo base 3 de 3? 1. 2 menos 1 es 1. Estamos repasando nuestras propiedades de logaritmos. Y ahora escribiremos la función logarítmica, que es la siguiente: f de x igual logaritmo de x. Estamos haciendo la función logarítmica base 10. Verán que no es tan fácil dibujarla. Haremos aquí su gráfico. Ahí. Y haremos una tabla de valores. Si x es 0, resulta logaritmo de 0 no existe. No existe. Logaritmo de números negativos tampoco. Háganlo en su calculadora y lo comprobarán. Logaritmo de 1 es 0. Logaritmo de 1 es 0. 1 con 0. Ahí. Ya tengo un punto. Ahora, para hacer fácil el cálculo, no puedo darme logaritmo de 2 porque el logaritmo de 2 es decimal. Hay que hacerlo con calculadora. Y si yo no lo estoy haciendo con calculadora, me tengo que dar valores fáciles. 10. Y queda f de 10 igual logaritmo de 10. Logaritmo base 10 de 10 es 1. O sea, 10, que está por acá, pero lo voy a achicar ahí para poder hacer el dibujo. 10 recién va con 1. Aquí. Observen el lento crecimiento. Y ahora me tendría que dar otro valor sencillo, entre comillas, 100. ¿Por qué? Porque f de 100 es logaritmo de 100 y eso es 2. Observen el lento crecimiento. 100 en realidad está por allá, fuera del margen de la cámara y de la pizarra y de todo. Pero vamos a suponer que, no sé si se alcanza a ver ahí en la cámara, 100 está por aquí y recién es 2. Y ya puedo ver que la función logaritmo es una función de lento crecimiento y entre 0 y 1 es negativa, es decir, viene así, así, etc. La cual dice que logaritmos entre 0 y 1 son negativos y de 1 en adelante son positivos y no existen logaritmos en la parte negativa. Y esa es la forma de la función
logarítmica yo he dibujado la que corresponde a la base 10. Bueno, esta materia está sencilla, ¿cierto? Porque más bien corresponde a cosas que de alguna manera hemos conocido. Antes que se corte el video, convendría que practicáramos más logaritmos, ¿les parece? A veces nos dicen descomponga en varios logaritmos. Y, por ejemplo, tenemos este al cuadrado c partido en d. Y para descomponerlo en varios logaritmos haremos lo siguiente: aplicaremos las propiedades, pero antes arreglaremos, diremos logaritmo base 2 de a al cuadrado c partido en d elevado a un medio lo pongo adelante, logaritmo base 2 de a al cuadrado c partido en d, luego eso lo separo y queda logaritmo base 2 de a al cuadrado c menos logaritmo base 2 de, les va dando lo mismo que a ustedes, luego puedo separar ese y queda un medio logaritmo base 2 de a al cuadrado más logaritmo base 2 de c menos logaritmo base 2 de d. Y aquí puedo aplicar la propiedad 1, ese 2 ponerlo aquí. Y ahí he descompuesto en varios logaritmos. Inversamente me dan esto, por ejemplo, y dicen componga en un solo logaritmo. Lo primero que observo es que 2 no es logaritmo y requiero que sea logaritmo base a. Entonces pongo logaritmo base a. Logaritmo base a, ¿de qué cosa me da 2? Logaritmo base a de a elevado a 2 me da 2. Compruébelo. Y bajo lo siguiente. Aquí. Y luego junto los logaritmos. Y quedaría así: logaritmo base a de 3a al cuadrado menos un medio logaritmo base a de b. Y junto ahora estos dos, logaritmo base a de 3a al cuadrado. Esto un medio lo pongo como exponente aquí, y eso es lo mismo que raíz cuadrada de b. Como no puedo tener una raíz en el denominador, racionalizo y queda logaritmo base a de 3a cuadrado raíz de b partido en b. ¿Observaron los pasos hábiles y ingeniosos? Bueno, les he anexado una guía de ejercicios y material complementario. Necesitamos hacer muchos ejercicios de potencias y logaritmos.